tenemos el honor de presentar a una experta destacada en el campo de la evaluación deportiva y la tecnología innovadora. Profesora investigadora nivel C en la Facultad de Deportes, Campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, con una formación sólida en ingeniería en computación, maestría en química física aplicada y un doctorado en ciencias por el Instituto de Ingeniería. Nuestra siguiente experta lidera el Cuerpo Académico Biomecánica y Rehabilitación Física. Es responsable del Laboratorio de Biomecánica y Ergonomía desde el 2017 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2019. Su investigación se centra en la biomecánica aplicada a la salud y al deporte y ha sido clave en la implementación de tecnologías innovadoras en el ámbito deportivo. Démosle una cálida bienvenida a la doctora Mirvana González Macías. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento gracias a la presentadora, soy la doctora Mirvana González. El día de hoy, más que nada, vamos a hacerlo como una charla. Varios conceptos que ustedes van a ver aquí ya los han presentado los doctores en la primera sección, entonces se les va a hacer muy familiar. ¿Okay? El tema que voy a abordar es la transformación de la evaluación deportiva mediante la tecnología innovadora. ¿De dónde venimos? Del estado de Baja California, nos encontramos en Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California. El laboratorio de biomecánica se encuentra en la Facultad de Deportes, Campus Mexicali. El que esté el laboratorio en el campus con la Facultad de Deportes, no estamos cerrados a que no lo puedan utilizar otra facultad. Y luego lo que buscamos es hacerlo multidisciplinar, que tanto medicina como ingeniería, como arquitectura, como artes puedan hacer uso de dicha tecnología. Entonces, el que esté solamente en el campus de deportes, en la Facultad de Deportes, no estamos cerrados, al contrario, tenemos esa apertura de que lo puedan hacer uso las demás facultades. Estamos colaborando con las diferentes universidades, con la Universidad de Extremadura. Ahí cuentan con un laboratorio de biomecánica a cargo del doctor Costas. Entonces hemos colaborado con ellos en diferentes proyectos. De igual forma con el TEC de Monterrey, con el doctor Marco David Moya, hemos tenido la oportunidad de estar en revisión o dirigiendo tesis, igual con la Universidad de Nebraska en el laboratorio de biomecánica. ¿Esto qué nos lleva? Nosotros necesitamos a los deportistas. Sin los deportistas, pues no podemos llevar a cabo un análisis. Entonces necesito ahora sí a los deportistas y los voy a obtener del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura o el INDE. ¿Ok? Y igual forma los selectivos de la universidad. Sabemos que es una población muy pequeña y muy selectiva porque son las disciplinas, no es un número de individuos grande. Entonces, dependiendo la disciplina, es la cantidad de atletas que vas a analizar. Pero si no creamos esa sinergia, ese vínculo con estas instituciones, pues no tendríamos a los deportistas para evaluarlos. También estamos colaborando con el Instituto de Ingeniería, haciendo diferentes aplicaciones, desarrollando software, de igual forma con la Facultad de Ingeniería y a su vez con la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque mi formación es ingeniero. Yo puedo ver llegar a cierto propósito y tener ese resultado, pero un médico lo ve diferente, ¿sí? Entonces, cada quien buscamos hacer esto multidisciplinar, invitar a colaboradores del área de medicina, invitar colaboradores del área de ingeniería, invitar colaboradores del área deportiva. ¿A dónde nos lleva todo esto? Yo no soy experta en los deportes, ¿ok? Yo soy experta en el análisis de datos, pero necesito de alguien experto, del entrenador, del activador físico,
para que él sea el que diga si está correcto lo que está realizando el atleta o no está correcto. Yo lo voy a interpretar los resultados, sin embargo, necesito del conocimiento que él tiene en esa área, igual en la área de medicina. Hoy en día las tecnologías deportivas vienen a impactar en el mundo, ¿ok? Existen diferentes tecnologías las cuales nosotros podemos hacer uso de ellas. ¿Para qué? Para lograr un rendimiento, un objetivo, mejores tiempos, mejores velocidades. Por ejemplo, ¿qué es el rendimiento deportivo? Vamos a ver qué es el estado de la acción o la actividad deportiva considerando los tiempos, considerando los puntos, considerando qué velocidad, qué es lo que quieres lograr. Para ello tenemos la biomecánica. La biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano. Si nosotros lo vemos, esta es una palabra compuesta de bio, de biológico, de vida, y mecánica, que es el movimiento. Que entran aquí la física. Vamos a ver que entran lo que son las palancas, los ejes, los planos y todas las leyes de Newton para llevar a cabo un análisis. Esto está compuesto por lo que es la cinemática, que la cinemática, como nos mencionaban el día de ayer, es el estudio del movimiento sin importar, sin considerar las fuerzas que lo provocan o lo modifican, como viene siendo la posición, las trayectorias, la velocidad, la aceleración angular y la aceleración lineal. Mientras tenemos la cinética. La cinética sí considera las fuerzas que provocan o que producen dicho movimiento. Para ello es considerado las fuerzas musculares, las fuerzas de reacción y dentro de ello los troques. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está conformado la biomecánica y es lo que nos dedicamos a estudiarla o analizarla. Los pasos para llevar a cabo un análisis biomecánico los hemos planteado en 9. Principal, como lo decía la doctora Ivette del día de ayer, es definir el objetivo. ¿A cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Qué es lo que quieres analizar? Eso es lo principal que debes de tener en cuenta para llevar a cabo un análisis biomecánico. Punto número 2, la recopilación de información. No vamos a descubrir el hilo negro. Eso es definitivo. Ya alguien lo hizo, ya alguien se quemó las pestañas, pero podemos hacer aportaciones a eso que alguien más ya investigó. Entonces, en la recopilación de información es hacer una búsqueda bibliográfica, hacer una revisión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué es lo que han utilizado? ¿Con qué tipo de población? Para nosotros ver en dónde podemos agregar y sumar a esas aportaciones que anteriormente ya se han hecho. En ello también consiste recolectar la información de los sujetos, desde cuánto practica el deporte, la edad, el género, la disciplina. Punto número 3, seleccionar las herramientas. ¿Con qué herramienta lo voy a analizar? Si tengo un equipo, un laboratorio, si lo voy a analizar con cámaras de alta velocidad, si los voy a analizar con sensores inerciales, si me interesa conocer la actividad muscular, para eso buscamos y utilizamos los sensores DELSIS, o si me quiero ver la fuerza o la potencia, la reacción que tiene en un salto, la fuerza que se está ejecutando, pues utilizaremos las plataformas de fuerza. Entonces, esto es enfocado a la biomecánica. Sé que existen diferentes tecnologías para llevar a cabo un análisis, pero enfocado en la biomecánica, hacemos uso de estas tecnologías. Recolección de datos es buscar
¿Qué voy a recolectar? ¿Lo voy a grabar con cámaras de alta densidad? ¿O los voy a capturar con sensores inerciales o con DELSIS? Dependiendo mi propósito de mi investigación, es cómo lo voy a llevar a cabo esa recopilación de datos, llevando grabaciones, llevando registros de actividad muscular. Y siguiente, el análisis de datos. ¿Con qué herramientas, con qué software voy a analizar los datos? Si voy a analizar los datos con una aplicación desarrollada por ti mismo, ya sea en lenguaje MATLAB o en lenguaje Python, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Con qué herramienta los voy a analizar? La interpretación de los resultados, es decir, voy a interpretar, si voy a determinar los ángulos, si voy a determinar las señales de la electromiografía o de los sensores inerciales. Es cómo lo voy a interpretar los resultados, es hacer la interpretación de qué es lo que se está detectando, qué es lo que estás obteniendo. Tenemos recomendaciones, sin lugar a duda, como les comenté, experta en los deportes no soy, sin embargo tengo un grupo de personas que sí son expertos en los deportes y ellos también brindan y me brindan ese soporte o ese apoyo de decir, desde mi trinchera, qué es lo que estoy detectando, qué es lo que estás hallando en esa evaluación, ¿ok? Recomendaciones, es decir, te voy a brindar el resultado buscando obtener mejor rendimiento en atleta, pero buscando sobre todo evitar una lesión. Cuando buscamos eso, de que sabemos que la vida deportiva de un atleta es muy corta, entonces, por lo general, si no evalúas el movimiento, el gesto motor en tiempo, pues la persona puede llevar a obtener una lesión y buscamos lo mejor que se puede evitar esa lesión. O si ya tuviste una lesión, ¿cómo hacer que te lleves a un patrón normal antes de haberse hecho la intervención? Informes de resultados, sin lugar a duda, como lo decíamos ayer y como lo presentaban los doctores el día de ayer, es importante brindar un informe para el entrenador. ¿Ok? Aquí es súper importante de que no evaluamos nosotros a ningún atleta si no está el experto, el entrenador de los atletas. ¿Por qué? Porque él debe de decir y sabe en qué momento sí lo está ejecutando correctamente y en qué momento no lo está ejecutando. Entonces, nosotros somos expertos en analizar los datos, sin embargo, necesitamos de la experiencia y el conocimiento del entrenador para brindarle esos resultados, con enfoque al entrenador, con enfoque hacia al atleta. Y la retroalimentación es buscando qué es lo que busca o qué puedes mejorar, o si podemos hacer una mejora o hacer una intervención, y con qué tipo de intervenciones puedes tú mejorar los tiempos, puedes tú mejorar la velocidad, puedes tú mejorar la potencia. En el laboratorio de biomecánica que se encuentra en la Facultad de Deportes contamos con 4 plataformas de fuerza. Igualmente contamos con 13 cámaras de alta densidad, 11 infrarrojas, 2 de video. Hacemos uso también de la electromiografía, que esta es una maravilla porque es inalámbrica y puedes analizar simultáneamente a 16 músculos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene un alcance de 40 metros. La ventaja es de que el atleta puede realizar el movimiento sin sentir esa instrucción que es invasiva, porque es una electromiografía superficial. Sin embargo, los datos que te da, los resultados que te da, son muy precisos. Entonces, la ventaja es de que no detienes al atleta, que al mismo tiempo puedes estar evaluando 16 músculos. Y contamos con los sensores inerciales. ¿A dónde nos lleva o qué buscamos con esta tecnología?
Con esta tecnología buscamos romper tiempos, instalar nuevas marcas, perfeccionar o mejorar la técnica. Es lo que buscamos con esta tecnología. Y sobre todo, evitar las lesiones en los atletas, buscando que se tenga una vida deportiva mucho más extendida. A continuación, les voy a hablar de unos proyectos que hemos estado trabajando en el laboratorio. Por ejemplo, en este paper que ya está publicado, analizamos los parámetros cinemáticos. Es la salida de arranque de 6 atletas corredores de valla. Aquí el propósito fue lo siguiente. El entrenador quería conocer el tiempo de reacción de sus atletas. ¿A cuál era el tiempo de reacción, el tiempo de la primera zancada? ¿Por qué? Porque él quería entender el por qué no estaban llegando los atletas a la competencia, por qué no llegaban a la meta, si practicaban todos los días, si hacían sus mejores tiempos. Entonces acudieron al laboratorio para que nosotros lo apoyáramos a realizar el análisis. Se consideró desde ahora sí es diferente. Obtuvimos la longitud de zancada, pero es diferente con respecto a la marcha. Con respecto a la marcha, nosotros consideramos la longitud de zancada desde el primer instante que tocas tu talón, cuando ese mismo talón vuelve a tocar. Cuando es la salida de arranque, no es así. ¿Por qué? Porque si eres corredor, sabemos que no tocas con el talón, sino tocas con el metatarso. O sea, de punta a punta, para determinar la longitud de zancada. ¿Ok? En dicho análisis analizamos a 3 hombres y a 3 mujeres. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, que en esta gráfica el masculino 1 fue el que tuvo mejor tiempo de reacción, mejor longitud y mejor velocidad. Tuvo una velocidad de 6.9 en 16 segundos. Mientras la mujer que tuvo menos velocidad y mucho más tiempo fue la mujer femenina, la F3. Mientras en la velocidad con respecto al pie derecho se obtuvo mejor velocidad el atleta masculino 1. Hizo 6.96 en 16 segundos. Aquí la diferencia, la mujer F1 tuvo mejor velocidad, mejor tiempo de reacción, mejor longitud de zancada con la pierna derecha. Tuvo 6.77 en 18 segundos. ¿A qué conlleva esto? Por ejemplo, una vez identificado esos parámetros, pudimos detectar que 3 atletas tuvieron mejor tiempos de reacción, mejor velocidad con la pierna no dominante. Entonces, eso fue lo que se aportó y ahora sí se le dio como resultado al entrenador. Y ya para que ellos tomaran la decisión de que si esos atletas, esos 3 personas tuvieron mejor tiempos de reacción, mejor velocidad con la pierna no dominante, comenzar a practicar su salida con la otra pierna, porque tuvieron mejores tiempos. Entonces, ahorita esos atletas ya tuvieron mejores marcas, ya fueron clasificados, dado a esa identificación que se tuvo y que ellos fueron con ese propósito. Buscaban mejorar sus marcas, buscaban encontrar qué es lo que estaba pasando en ellos, el por qué no lograban la clasificación. Entonces, esos 3 atletas se identificó que con la pierna que ellos consideraban dominante tenían menor velocidad, menor tiempo de reacción. Enseguida les muestro la validación de una batería
de rango de flexibilidad en atletas de aerosport. Buscamos con el sistema de captura de movimiento dar esta validación. Esta batería está ya registrada en Indautor para evaluar 8 posiciones, pero buscábamos tener una validación que no fuera subjetiva, sino que fuera cuantitativa. Para ello, vimos que sí, comprobamos que con la tecnología Nexus, Vicon, si fuera capaz de detectar todas estas figuras, ¿ok? Para ya tener esos valores cuantitativos. Sé que existen muchos instrumentos para evaluar la flexibilidad, que estás desde el cajón, que estás desde un goniómetro, pero sabemos que el goniómetro es invasivo, invades el espacio del atleta. Con esta batería, no, porque el entrenador está observando y ve si se cumple la postura o no, dándole un puntaje, 1 si es suficiente, 5 si es excelente. Pero es subjetivo, es al ojo del entrenador, que es lo que él está observando. Y lo que buscamos es, por ejemplo, aquí podemos observar donde está el entrenador con la batería, evaluando al atleta, viendo si qué clasificación o qué figura logra y darle ese puntaje. Buscamos el protocolo de aplicación, fue lo siguiente: un calentamiento previo. Antes de realizar las figuras, los atletas realizaron un calentamiento previo, hicieron estiramientos, tenían que acudir con la indumentaria adecuada, mostrar la guía de referencia al atleta. El atleta debería replicar las posturas por lo menos 2 segundos. Registrar los resultados obtenidos en cada postura con la batería y promediar los resultados para obtener un promedio global. Una vez realizado esto, nos lo llevamos al laboratorio y buscar que todas las posturas que estaban en la batería, ellos las lograran realizar, ¿ok? Que sí se alcanzara a ver todas las posturas. Por ejemplo, en esta postura, lo más complejo, y lo comentaba ayer con una doctora, que lo más complejo, lo más difícil era la reconstrucción, ¿sí? Pero buscando lo que son las zonas rígidas, como son la cabeza, el torso, la cadera, era mucho más sencillo, ahora sí, reconstruir todo lo demás. ¿Qué es lo que logramos? Ahora sí, identificar ya los ángulos, ¿sí? Ya tenemos valores cuantitativos. Si nosotros no queremos una validación o no queremos un reporte que sea muy subjetivo, ¿ok? Que solamente sea la apreciación del entrenador, podemos nosotros evaluar dichas posturas con el laboratorio. Claro que aquí hay muchas oportunidades de mejorar este estudio. Este estudio ahorita está siendo revisado ya en la revista Plus One, ya va por la segunda revisión, esperemos que ya nos den la nueva noticia, cruzamos deditos, ¿verdad? Porque ya está en revisión. Ya ese fue el aporte que nosotros hicimos, aparte de que el estudiante ya egresó del posgrado de maestría, ¿no? Fue un estudio de maestría que buscábamos eso, validar esta batería, pero buscando que con la tecnología Vicon fuera capaz de capturar estas posturas y que las hicimos con el template de cuerpo completo. Claro que lo podemos mejorar, claro que puedes mejorar el template, colocar más marcadores en la columna para ver todo el movimiento de la columna y no solamente quedarte con el C7 y el T10, sino ir más allá y determinar todo el movimiento.
En ello, con la evaluación biomecánica se identificó que las articulaciones mayormente involucradas para la ejecución de las posiciones de la batería de flexibilidad global, el complejo articular de los hombros, la columna vertebral y la pelvis, debido a que los ángulos obtenidos con respecto a las articulaciones mencionadas presentan mayor rango de movimiento. Esas son las articulaciones que presentaron mayor rango de movimiento al hacer todas las 8 posturas de la batería. Otro análisis que se llevó a cabo, no sé si le puedes dar play, por favor. No me... Ok, ¿qué es lo que buscábamos en esta atleta? Esa atleta fue intervenida, ¿ok? Le pusieron le hicieron una cirugía en la rodilla. Su entrenador quería ver o observar, porque él decía, mi ojo crítico no logro visualizar si lo está haciendo correctamente. Yo lo veo que sí. Sin embargo, ella dice y expresa que siente dolor en cierta rodilla. Entonces, siento yo que se está recargando más a una rodilla, pero no logro identificar en qué momento, en qué fase del gesto motor se estaba presentando dicha situación. Ok, nada más el video creo que no se puede correr. El video nos presenta la ejecución del atleta, ¿ok? En hacer el levantamiento, no le pusimos que levantara el 100%, sino fue menos el peso que levantó. Si ustedes observan la imagen, aquí está la reconstrucción del avatar, del sujeto. Desde la barra, desde los discos, ¿ok? Para observar o contemplar qué es el movimiento que estaba haciendo el atleta, ¿ok? Donde nosotros pudimos analizar, por ejemplo, los ángulos de cadera, de rodilla y de tobillo. Vemos que hay una diferencia entre la cadera en un ángulo de 60 en derecha y en la izquierda un ángulo de 52 grados, ¿ok? Igual en la rodilla tenemos una diferencia, aquí tenemos un ángulo menor con respecto a la rodilla izquierda, y en el tobillo tenemos un ángulo de 56 grados comparado con la izquierda de 59. Si hubiéramos podido ver el video, en el video se podría apreciar el movimiento que ella hace, que se recarga más hacia una pierna con respecto a otra. Los vectores de fuerza de las placas, podemos observar cómo se dispara primero uno antes que el otro. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento no lo está haciendo simétrico. Está jalando primero de un lado con respecto al otro. ¿Ok? Aquí presentamos lo que son las trayectorias y la velocidad de la barra, donde podemos ver que la velocidad máxima en la derecha es de 1.280 y la velocidad máxima en la izquierda de 1.299. Conclusiones. Dichas herramientas contribuyen de manera satisfactoria a la actividad física, al deporte y la calidad de vida, de tal manera que puedan hacer comparaciones en diferentes deportistas. Ayer hablábamos y se me hizo muy interesante el aporte que hizo la ingeniera Paula, de decir, tener un registro de cómo lo evaluaste la primera sección y después hacer otra evaluación y hacer esa comparación. Ver si modificaste, si corregiste ese movimiento haciendo una intervención. Es súper importante hacer esa comparación.
cómo llegas, qué números traes para hacer una intervención, buscando siempre la mejora en el atleta. Mejorar la técnica deportiva, sin lugar a duda, evitando el riesgo de lesiones y el fallo en la ejecución, analizar el progreso en una rehabilitación y planificar las cargas adecuadas. Es importante para la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? No podemos nosotros hacer una intervención sin el experto. No podemos darle o brindarle una planeación de ejercicios, ciertas planeaciones para mejorar tiempo si no somos los expertos. El experto es el entrenador. El experto es el preparador físico. Buscar siempre obtener los mejores resultados con la intervención correcta. Si tiene mayor precisión y no estar solamente con el ojo crítico del humano. Sabemos que nosotros podemos equivocarnos, se nos puede ir un dato, no estar observando correctamente. Sin embargo, esta tecnología pues viene ahora sí que es la herramienta de oro, ¿no? Tiene mayor precisión, podemos identificar, ver una, otra y otra vez los videos, analizarlos detenidamente. No requerimos ya que esté el atleta ahí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la grabación del video en tiempo real, igual la captura del movimiento con las cámaras de infrarrojo. Entonces podemos repetir una y otra vez el video, identificando cada una de las fases en determinada gesto motor. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Sí. Aquí, sí, listo. Las. Vamos a pasar a nuestro momento de preguntas y respuestas. Equipo, ¿me pueden ayudar, por favor, allá? Nada más que. Gracias. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría conocer un poquito más sobre la batería de ejercicios de flexibilidad que estabas contando, específicamente sobre la columna vertebral. Habías mencionado, creo que los marcadores se pusieron en C7, T10. Correcto. Entonces me gustaría como conocer o indagar un poquito más en cuanto a cómo fue entonces los ángulos que midieron, sobre todo en extensión de espalda. Correcto, muy buena pregunta. Por ejemplo, ahí sabemos que no tuvimos todo el movimiento de la columna. ¿Por qué? Porque con 2 puntos solamente no es suficiente. Desearíamos marcar todas las vértebras para tener todo el movimiento. Entonces, en determinada postura, sabíamos a cuáles son los ángulos de nuestro interés, que si era el ángulo de cadera o el ángulo de los hombros. Entonces, en eso lo que buscábamos sobre todo era el ángulo de los hombros, el alcance que tenía, que debería alcanzar los dedos a las puntas de los pies en determinadas posiciones. Allí, ahora sí, la investigación es agregar más marcadores para ahora sí determinar completamente el ángulo de la cadera y ver esa flexibilidad en la columna completa. En los ejercicios que ya involucraban, bueno, los que eran nivel excelente, creo, los que daban 5 puntos, tuvieron problemas de que los marcadores se dejaran de ver, sobre todo T10, por ejemplo. Al principio sí, pero una vez identificado, como lo mencioné, identificando las partes rígidas, ¿ok? Que era la cabeza, que era el torso y la cadera. Ahí la ventaja, por ejemplo, fue de que si veíamos que los atletas no presentaban obesidad, ¿sí? Ahora sí que estaban con el somatotipo indicado. Sin embargo, si primero hicimos una evaluación piloto, con la mejor, la que sí se dobla completamente. Y hacer ella fue nuestro piloto de decir, tú vas a hacer las 5 figuras, en donde se perdía, en qué momento, en la figura 1, en la figura 2, donde se llegaban a perder algo de la cadera, pusimos extensión al marcador.
para que se lograra visualizar. Ok, muchas gracias. A usted por la pregunta. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por la ponencia, muy ilustrativa en este ámbito de deporte que en el medio nacional es difícil hacer investigación porque no muchos comités de ética te permiten o te aceptan este tipo de proyectos. Entonces, una de las preguntas que iba a hacer ya me la contestó, pero la siguiente es, en este tipo de modelos de cuerpo completo, sobre todo cuando ejecutan estas posturas donde los marcadores quedan muy pegados uno a otro, ¿cómo controlaron el hecho de que muchas veces el sistema de captura de movimiento te fusiona los marcadores cuando se rebasa cierta distancia de acercamiento entre ellos? A ver, no le... En estos sistemas, y lo digo porque tengo experiencia también en usarlos, cuando uno coloca marcadores muy cerca uno de otro, hay veces en la que las cámaras los detecta como si fueran un solo marcador. ¿No tuvieron problemas para No. ejecutarlo? No Perfecto. tuvimos problemas. Por ejemplo, hemos tenido problemas sobre todo cuando el movimiento, porque hemos ahora sí realizado diferentes estudios de investigación con biomecánica en diferentes disciplinas. Lo que sí hemos batallado son con los marcadores cuando el sujeto ya está sudando, que comienzan a botarse los marcadores. Pero lo que hacemos nosotros es asegurarlos con tela adhesiva. ¿Ok? Y buscamos que el laboratorio siempre esté con aire a una buena temperatura, buscando que... ajá, exactamente. Perfecto, gracias. Verá. Bueno, please. Yo tengo una duda. Es para cuestiones de deportes artísticos. ¿Habrá un número de marcadores limitados para poner a mucha gente a, no sé, a bailar y ver el momento en el que como que empiezan a chocar o tienen problemas para la coordinación? Ok, ahorita el software que nosotros tenemos es para un solo sujeto, para evaluar a un solo atleta, a un solo deportista. Hemos evaluado, ahora sí, artistas de danza haciendo piruetas, pero a un solo sujeto. Y lo que han hecho ellos, llevado al arte, están poniéndoles máscaras digitales. Nosotros les damos las coordenadas, las trayectorias de los marcadores y ellos les están poniendo las máscaras digitales. Por ejemplo, de un superhéroe, por ejemplo, de una princesa, ellos le están llevando a cabo con esa digitalización digital. Pero ahorita el sistema que nosotros tenemos solamente evalúa a un sujeto. Y nada más complementando un poco lo que dice la doctora, en unos minutos más vamos a platicar del sistema Vicon, entonces todas las dudas de puntos, marcadores y demás, ahorita las vamos a responder. Entonces, esto va a estar súper interesante, ¿sale? Tenemos una pregunta. Okay. Y ya estamos para. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Alfredo Cervantes, de aquí del área de deportes del campus. Mi pregunta va más hacia cómo considera usted que toda la información que han obtenido ha sido útil ya en la práctica y cuál es su opinión sobre la utilidad en el corto plazo para los atletas, para los artistas, para la parte de rehabilitación, incluso en los temas que hemos visto durante estas sesiones. ¿Cuál es su opinión respecto del avance y aplicación de toda esta información que sin duda es muy útil y el contexto en nuestro país del avance de toda esta información tan importante? Gracias. Gracias por su pregunta, una excelente pregunta. Nos hemos encontrado a veces con esa pared. Es muy difícil que un entrenador de la vieja escuela acepte esta innovación, acepte este aporte. Siempre hablamos desde mi trinchera de decir, no vengo a quitarte tu trabajo, vengo a aportar, vengo a sumarte, vengo a que tengas mejores resultados con tu deportista. Y claro, buscando que esté o logre los tiempos o que se presente y que tenga buenos resultados y que llegue a estar en el podio. Eso es lo que se busca. Sin lugar a duda, hemos tenido un choque con los entrenadores que ya son más grandes, que no entienden
la relevancia de. Sin embargo, hemos tenido esa apertura cuando ellos han visto los resultados, que han contemplado y ahora sí aceptado que ellos no podían observar lo que nosotros pudimos ver con esta tecnología, que es mucho más precisa, claro, sin hacer de un lado ahora sí el conocimiento, la experiencia que ellos tienen en dicha disciplina. Como lo que yo les estoy dando de resultado, ellos lo implementan, ¿ok? Para mejorar la técnica o para mejorar los tiempos. De nada. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Ha estado muy interesante pues todos los trabajos que han estado realizando. Específicamente uno que me pareció muy interesante fue la parte de la batería de flexibilidad global. Y aquí, bueno, vi que lo fueron como, lo ordenaron por jerarquías entre de regular hasta excelente. Mi pregunta es, ¿cómo determinaron qué postura era insuficiente y excelente? ¿Bajo qué criterio lo pudieron Ok, bajo los categorizar? criterios, y aquí está, bajo el manual de gimnasia rítmica del 2018, nos apegamos a ello. Y ya nada más fueron sacando como los ángulos necesarios, Exactamente, y con las cuales posturas realmente se obtiene mayor rango de flexibilidad. Ok. Entonces decíamos, quien no lo logre la postura correctamente, ese es insuficiente. Y con quien sí lo logre completamente, por ejemplo, alzar o extender la extensión de la pierna completamente, ese sí es excelente. Por eso decíamos nosotros que era muy subjetiva esta batería, pero cómo darle esa validación ya cuantitativa, numérica. Entonces, por ello llevamos a cabo con la tecnología Bike. Ok, perfecto. Gracias. A usted. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va enfocada a la última experiencia que usted nos mostró de la levantadora de pesas, no sé si era una chica, ¿no? Ok. Sí. Y que comentaba que uno de los vectores de fuerza se disparaba primero en una pierna que en otra. Y al principio recuerdo que comentó que tenían para medir 18 músculos. No sé si complementaron 16. No sé si complementaron este estudio con electromiografía, y sería interesante si nos puede comentar al menos, porque de si detectaron algo ahí del timing de activación de cada uno de los músculos al momento de hacer esto, y además si complementaron el estudio con los pares articulares, porque es digamos, cuando hablamos de momentos en las articulaciones, creo que uno de los ejemplos clásicos que aparecen en varios libros es de una persona con una barra, y a partir de la alineación del peso se puede calcular el par articular en cadera, rodilla, tobillo, y que si se va más adelante o más atrás, pues se afecta a todo esto. Entonces no sé si vieron algo de esto ahí en su estudio. Sí, le colocamos al atleta, que es mujer, le colocamos marcadores en los cuádriceps y en los isquiotibiales y en las tibias. ¿Ok? De igual forma, en los bíceps, en el trapecio, para ver la activación muscular que se tenía. Y efectivamente, la pierna en la que se estaba apoyando más es en la pierna izquierda. Entonces, la activación muscular que se tenía en los cuádriceps era mucho más rápida la activación en la pierna izquierda con respecto a la derecha. Entonces, realmente el análisis de electromiografía, porque estamos que ya se terminó el análisis, ahora sí, de cinemática y cinética, pero electromiografía nos encontramos analizando las señales, ¿no? Para ver también qué fibras se están presentando, fibras lentas, fibras altas o fibras mixtas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Manuel. Yo soy fisioterapeuta. Buenísima su plática. Me llamó mucho la atención, sobre todo el abordaje interdisciplinario que maneja. Y en función de lo que acaban de preguntar hace un momento sobre esta dificultad en el lenguaje que se llega a tener entre diferentes disciplinas, aquí hablan mucho de ingeniería, datos, obtención, después con los entrenadores, equipo médico, rehabilitadores, preparadores.
¿En algún momento se ha planteado realizar este tipo de valoraciones con los entrenadores, con los médicos, a ellos, para que entiendan un poquito lo que se hace? Porque dentro de mi experiencia, en ocasiones hasta dentro de nosotros es difícil aceptar este tipo de tecnologías porque desconocemos qué pasa, ¿no? Y a veces es más la ignorancia o el miedo a ser un poquito exhibidos, a no saber. Me llama mucho la atención lo que hablaba sobre la vieja escuela. Entonces, no sé si en algún momento se lo ha planteado, lo ha intentado. Muy buena pregunta. Lo hemos hecho y por eso hemos tenido esa apertura con INDECUF y con INDE, porque para ello nos acercamos, ¿no? Fuimos a darles una charla, a platicarles de la tecnología, hicimos prácticas, hicimos un coloquio con ellos, buscando que los entrenadores vieran el uso de la tecnología. Es por eso que ellos tuvieron esa apertura. Sin embargo, hay entrenadores que siguen cerrados ¿no? ¿Por qué? Porque es entendible que piensan que a lo mejor uno, y como uno de ellos lo expresó, ¿no? Usted está atrás de un escritorio, usted no sabe realmente lo que es la práctica. No, y él se fue después, desconozco la práctica y usted es el experto, pero yo soy la experta en el manejo de datos y cómo fusionar su conocimiento con mi conocimiento para llegar a grandes resultados. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Buenos días. Daniel Reyes nos presentó. Muchas gracias igual por la plática. Yo quiero aprovechar un poquito para un espacio como de publicidad. Imaginemos que alguien de aquí tenga las habilidades para formar parte de su equipo multidisciplinario. ¿Cómo puede acercarse con usted? ¿Qué requisitos tiene? Mi correo. Gracias. Y la otra sería, ok, si un equipo quiere acercarse y ser parte de proponer algunos análisis, tiene una necesidad, igual puede acercarse directamente con usted, o qué requisitos específicos tienen. Ahora sí que todo lo que podamos sumar, necesito más manos para hacer, ¿ok? Y sé que con lo que tenemos en el laboratorio podemos hacer grandes cosas, pero no puedo sola. Para llevar a cabo, como todos en la área, el objetivo es obtener algún resultado y llevarlo a una publicación, pero que no solamente se quede en la publicación, que se lleve en la práctica también y que se aplique. Entonces, tenemos programas, por ejemplo, yo cada verano científico en el Delfín, programa Delfín, propongo proyecto. Entonces, recibo estudiantes en verano científico. Si usted tiene una propuesta de un proyecto y con gusto es bienvenido a Mexicali, la recomendación es que no vaya en los periodos de julio a septiembre por las temperaturas que se manejan allá. El calor es tremendo, pero después de esas fechas, si no le afecta el calor, en cualquier periodo puede acudir, ¿no? Es la apertura que tenemos, el que si usted tiene una idea, un propósito y lo quiere analizar, sobre todo contar con la población, es bienvenido. Si el que esté en la Facultad de Deportes no lo exenta que lo pueda usar el equipo otra facultad. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, un investigador de una universidad externa a la UABC, se encuentra en CETIS, acudió a nosotros porque trae un proyecto y vamos a hacer esa vinculación. Nosotros vamos a proponer el laboratorio, vamos a brindar nuestro conocimiento y él va a realizar el análisis para su propuesta, ¿no? Pero bienvenido, si usted quiere aportar algo, es bienvenido.